Las crónicas de Kaiden. A finales de diciembre de 1953, la tranquilidad del pequeño pueblo de Bladenboro, en Carolina del Norte, se rompió por completo. Era una comunidad apacible, de apenas unas pocas calles y vecinos que se conocían todos por su nombre. La vida transcurría entre el trabajo en los campos, las visitas a la iglesia los domingos y las noches silenciosas, cuando el viento soplaba desde los bosques de pinos y los pantanos cercanos. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante: unos perros domésticos encontrados muertos en los alrededores. Pero lo que alarmó a los vecinos no fue solo la cantidad de animales, sino la forma en que murieron. Algunos aparecían con los cráneos aplastados, otros completamente desangrados, como si una criatura invisible los hubiera drenado. Las heridas eran tan extrañas que ni los más viejos del lugar, acostumbrados a ver los estragos de coyotes y felinos salvajes, podían dar una explicación lógica. En las primeras noches reinó la confusión, luego el miedo. Una mujer que vivía cerca del pantano, al sur del pueblo, aseguró haber escuchado un grito aterrador en la oscuridad. Lo describió como el llanto de una mujer mezclado con el rugido de una pantera. Aquella descripción recorrió Bladenboro como una chispa encendida en un campo seco. De pronto, nadie quiso salir de casa después del anochecer. Pronto los relatos comenzaron a multiplicarse. Otros habitantes juraron haber visto una sombra enorme moverse entre los árboles, una figura de 4 patas, musculosa y oscura, cuyos ojos brillaban intensamente al reflejar la luz de las linternas. Algunos aseguraban que sus pasos eran silenciosos, otros decían que podían escuchar un leve ronroneo o gruñido que helaba la sangre. El miedo crecía, y con él el misterio. Nadie sabía qué estaba matando a los animales. Los más racionales aseguraban que se trataba de un gato montés o una pantera escapada de un circo, aunque nadie había reportado la fuga de ningún animal exótico. Los rumores más extraños hablaban de un experimento militar, de una criatura híbrida, o incluso de una maldición que dormía en los pantanos y había despertado. El jefe de policía, Roy Forrest, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó patrullas nocturnas e inspeccionó los lugares de los ataques. Lo que encontraron no hizo más que alimentar el pánico. Huellas grandes, con garras visibles, más anchas que las de un perro, pero con una forma extraña, casi humana en proporción. Los cuerpos seguían apareciendo cada noche, y los gritos extraños resonaban en la distancia, tan reales que incluso los hombres armados dudaban en adentrarse demasiado en el bosque. Para entonces, el miedo se había convertido en histeria colectiva. Nadie dormía bien. Los niños lloraban al anochecer y los perros ladraban sin parar, mirando hacia los pantanos como si pudieran ver algo que los humanos no. En cuestión de días, la noticia se extendió más allá del condado. Periodistas de todo el estado comenzaron a llegar para cubrir la historia. Los titulares de los periódicos hablaban de la bestia vampira de Bladenboro y el monstruo que bebe sangre, alimentando aún más la imaginación del público. En poco tiempo, el pequeño pueblo se vio invadido por cazadores, aventureros y curiosos. Más de 700 personas armadas se internaron en los bosques y pantanos, decididas a capturar o matar a la criatura. Por las noches, se escuchaban disparos lejanos y el eco de las linternas moviéndose entre la niebla. Pero la bestia seguía sin aparecer. Algunos testigos afirmaban haberla visto de cerca. Un animal grande, de pelaje oscuro, cuerpo musculoso y rostro felino, con una mirada inteligente, casi humana. Decían que se movía con una agilidad antinatural y que parecía desaparecer entre las sombras. Otros contaban que había intentado derribar puertas, o que sus rugidos hacían vibrar las ventanas. Cada relato añadía un nuevo detalle al mito, y cada noche el miedo parecía más real.
A principios de enero de 1954, la tensión llegó a su punto máximo. La gente ya no sabía si temer más a la criatura o a las balas perdidas de los cazadores. Entonces, una mañana, los vecinos encontraron colgado en el centro del pueblo el cuerpo de un gran gato montés, con un cartel escrito a mano que decía: "This is the beast of Bladenboro", esta es la bestia de Bladenboro. Después de eso, los ataques cesaron repentinamente. El pueblo respiró aliviado, y la calma comenzó a regresar poco a poco. El miedo se disipó como la niebla de la madrugada, dejando atrás el eco de lo desconocido. Sin embargo, muchos dudaron de aquella explicación. ¿Podía un simple gato montés causar tanto terror, aplastar cráneos y desangrar animales de esa forma? ¿O habían atrapado al chivo expiatorio de algo más oscuro? Algunos sospechaban que la bestia nunca había sido capturada, que simplemente había regresado a los pantanos para dormir otro largo invierno. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda. Pasaron los años, y las nuevas generaciones crecieron escuchando las historias contadas por sus abuelos. Las noches en que nadie se atrevía a salir, los gritos que helaban el alma, las huellas que aparecían sin explicación. Algunos decían que la criatura seguía viva, observando desde los bosques. Otros aseguraban que no fue más que un episodio de histeria colectiva, un miedo amplificado por el rumor y la prensa sensacionalista. Aún así, de vez en cuando, alguien dice haber escuchado aquel sonido inconfundible. Un grito largo, mitad rugido y mitad lamento humano, que emerge desde los pantanos en las noches sin luna. Los perros se inquietan, los pájaros callan, y el viento parece detenerse. Es entonces cuando el silencio pesa más que el miedo, y los viejos del lugar murmuran: la bestia ha vuelto a despertar hoy, más de 70 años después. Bladenboro mantiene viva la memoria de aquellos días de terror. Cada otoño celebran el Beast Fest, un festival en el que el pueblo se llena de música, disfraces y recuerdos de la criatura que los hizo famosos. Lo que una vez fue motivo de pánico, hoy es parte de su identidad, una mezcla de orgullo, misterio y superstición. Y aunque la ciencia y la razón aseguren que solo fue un animal salvaje, el bosque que rodea Bladenboro guarda su propio secreto. Porque cuando cae la noche y la bruma cubre el suelo, algunos aseguran ver dos ojos brillantes observando desde la oscuridad. Y en ese momento, nadie se atreve a dudar que la bestia de Bladenboro sigue allí, esperando pacientemente el momento de volver a cazar.